La historia comienza en la época oscura y caótica de los jueces en el antiguo Israel. Una hambruna devastadora arrasó la tierra golpeando incluso a Belén, la irónicamente llamada Casa de Pan. Frente a la dura realidad de la inanición, un hombre llamado Elimelec tomó una decisión desesperada y arriesgada: dejar su herencia y emprender un viaje con su esposa, Noemí, y sus dos hijos, Malón y Quilión, hacia la nación extranjera e idólatra de Moab. ¿Cómo podrían haber sabido que cambiar la hambruna por una tierra extranjera los conduciría a una devastación mucho más profunda y personal? Al principio, su apuesta dio resultado. Encontraron sustento, estabilidad y un nuevo ritmo de vida en Moab. Sus hijos crecieron y se casaron con mujeres moabitas del lugar Orpa y Ruth. Esto parecía sellar su nuevo compromiso con la tierra extranjera. Pero una aplastante secuencia de tragedias siguió. Primero, Elimelec murió dejando a Noemí como viuda y extranjera en un país extraño. Luego, en un golpe casi inimaginable, también murieron Malón y Quilión. En una sola década, Noemí fue despojada de todo. Era una triple viuda sin protección masculina, sin medios de sustento y sin vínculos familiares que le quedaran en Moab. Su huida del hambre física había culminado en una pobreza espiritual y emocional mucho mayor que el hambre del que una vez huyeron. Esta pérdida profunda preparó el escenario para una de las más grandes historias de lealtad jamás contadas. El silencio que siguió a la muerte de Elimelec, Malón y Quilión fue ensordecedor, un vacío donde antes residían la alegría y la seguridad. Para Noemí, la apuesta inicial por sobrevivir en Moab había resultado en una pérdida total y agonizante. Ella ya no era solo una viuda, sino una triple viuda de pie en tierra enemiga, con dos mujeres jóvenes extranjeras cuyos destinos ahora estaban irrevocablemente vinculados al suyo. En el mundo antiguo, la supervivencia de una mujer, su posición social y su seguridad económica estaban directamente ligadas a la presencia de un protector masculino. Noemí, Orpa y Ruth eran ahora en la práctica indigentes, vulnerables a las realidades más duras de aquella sociedad. El peso de esta catástrofe quebró a Noemí. Ella había huido de Belén llena, con un esposo y dos hijos, y ahora se encontraba trágicamente vacía. Su mente, sin embargo, aún conservaba la aguda claridad de quien quiere sobrevivir. Oyó noticias de que la hambruna en Judá había terminado. Dios, de hecho, había visitado a su pueblo y les había dado pan. Esta noticia fue un faro en su desolación. La promesa de la tierra, del pacto, el hogar espiritual que había abandonado, la llamaba de regreso. Su espíritu pragmático concluyó que no había futuro para ella ni para sus nueras en Moab. Se tomó una decisión: regresaría a Belén. Pero su determinación, aunque firme, no llegaba hasta el punto de cargar a sus nueras con su propia desgracia. Noemí, en un acto desinteresado nacido de lo más profundo de su dolor, instó a Orpa y a Ruth a dejarla. Reconocía la dura realidad económica como viudas extranjeras. Su mejor y quizá única oportunidad para una nueva vida era volver con su propia gente, sus propios dioses, y la posibilidad de casarse de nuevo dentro de su cultura natal. Fue un momento desgarrador de separación impulsado por el amor y por una evaluación brutal de sus perspectivas. Les dio su bendición más profunda, orando para que el Señor les concediera seguridad en los hogares de nuevos maridos. Orpa, llorando pero realista, besó a su suegra y se despidió. El camino de menor resistencia, el camino de la lógica y de la seguridad cultural fue el que eligió. Pero para Ruth, la decisión aún no estaba tomada. En el momento en que Orpa dio la vuelta hacia Moab y hacia su posible futuro, la narración se centró por completo en Ruth, cargando sobre sus hombros todo el peso de la historia. Noemí, con el corazón roto pero decidida a actuar en el mejor interés de su nuera, pronunció su último y más urgente ruego a Ruth. He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras tu cuñada. Esta súplica no era una sugerencia amable. Era una orden firme y desesperada, destinada a liberar a Ruth de la inevitable dureza que aguardaba a ambas en la empobrecida Judá. Noemí amaba profundamente a Ruth,
pero su amor se manifestaba como un realismo brutal. Básicamente le estaba diciendo: soy una mujer maldita, amarga y vacía. No ates tu vida joven a mi destino marchito. Le ofreció a Ruth un camino claro hacia la seguridad social, y culturalmente aprobado: vuelve a casa, vuélvete a casar, y encuentra la felicidad. Lo que ocurrió después, sin embargo, trascendió la obligación cultural, el deber filial e incluso la lógica. Ruth, una moabita, una extranjera, procedente de un pueblo históricamente visto con sospecha por Israel, pronunció una de las declaraciones de compromiso más poderosas y perdurables que se encuentran en toda la literatura. Fue un rechazo al interés propio, una negativa al camino más fácil, y la aceptación de un destino definido puramente por el amor sacrificial. Ella no se limitó a llorar o a sentir. Se aferró a Noemí, negándose a ser despedida. Sus famosas palabras, grabadas para siempre en el fundamento del relato bíblico, fueron un voto de 4 partes integral de rendición y de transferencia espiritual. Primero, el lazo geográfico. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas iré yo, y donde quiera que vivas viviré. Esto no era solo un plan de viaje, era un abrazo pleno al sufrimiento compartido, garantizando que Ruth cargaría con las dificultades físicas y el estigma social de ser una viuda extranjera que regresaba a Judá. Estaba eligiendo el exilio con Noemí en lugar de la comodidad sin ella. En segundo lugar, el lazo social. Tu pueblo será mi pueblo. Este era un compromiso enorme que cambiaría el rumbo de toda su vida. Ruth estaba renunciando explícitamente a su identidad, cultura y patria moabitas para asumir el manto del pueblo judío, una comunidad que naturalmente la vería como una extranjera y un posible riesgo. Eligió ser juzgada por las leyes de Judá, someterse a sus tradiciones y aceptar la vulnerabilidad de ser considerada perpetuamente una forastera, todo por amor a una sola mujer. En tercer lugar, y lo más profundo, estaba el lazo espiritual. Y tu Dios será mi Dios. Esto elevaba el compromiso de una promesa familiar a una conversión espiritual plena. Ruth no solo estaba dejando a los dioses de Moab, estaba eligiendo de manera definitiva a Yahvé, el Dios de Israel, la misma deidad cuyo pueblo había marginado históricamente al suyo. Este fue el rompimiento definitivo, una declaración teológica que determinaba su futuro eterno, no solo su futuro terrenal. Fue un salto de fe radical que garantizaba su inclusión en el plan divino sin importar su linaje. En cuarto lugar, el lazo eterno. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Que el Señor me castigue sin piedad, y aún más si algo distinto de la muerte llega a separarme de ti. Esta cláusula final actuaba como una poderosa maldición autoimpuesta, un sello de pacto garantizando que su fidelidad duraría literalmente hasta su tumba. Ruth no estaba prometiendo una alianza temporal, estaba firmando un contrato para toda la eternidad. Este momento es el verdadero ancla del libro. La decisión de Ruth fue la bisagra sobre la cual giraría el destino de una línea real. Transformó su condición de nuera moabita incidental en la de una participante activa en la historia del pacto. Su lealtad no estaba arraigada en el sentimentalismo. Estaba enraizada en un reconocimiento profundo, casi profético, de que el Dios de Noemí, aun en la amargura de Noemí, era el único camino verdadero hacia la seguridad y el significado. Noemí, finalmente silenciada por la fuerza y el peso espiritual del voto de Ruth, no pudo discutir más. Las dos mujeres, unidas por el dolor compartido y por este compromiso radical que les cambiaría la vida, pusieron su mirada en Belén. Empezó el viaje de dos mujeres quebradas, poniendo en marcha un plano divino de redención que finalmente conduciría al rey David. El largo y arduo viaje desde las llanuras planas de Moab hasta las colinas escarpadas de Judá llegó por fin a su destino, y el momento era significativo. Era el comienzo de la cosecha de cebada, un tiempo de renovación y promesa para la tierra, pero un tiempo de realidad cruda y confrontante para las dos mujeres. Cuando Noemí y Ruth entraron por las bulliciosas puertas de Belén, un silencio palpable cayó sobre el pueblo, rápidamente reemplazado por murmullos y un revuelo de actividad.
Su llegada no fue un regreso silencioso, fue un terremoto social. Las mujeres del pueblo, reconociendo la figura demacrada y envejecida, exclamaron con incredulidad y compasión: «Esta Noemí». La escena era un desafío visceral a la historia de paz y abundancia del pueblo. Habían pasado 10 años desde que Noemí se fue llena con esposo y 2 hijos, y ahora regresaba visiblemente quebrada. Los habitantes celebraban la cosecha, pero Noemí estaba de duelo por sus pérdidas. Su respuesta fue de una profunda desesperación autoimpuesta, arraigada en una crisis de fe muy honda. Exigió que dejaran de llamarla Noemí agradable, y que en cambio la llamaran Mara amarga. «No me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha obrado muy amargamente conmigo. Yo me fui llena, pero el Señor me ha hecho volver vacía». Esto no era simplemente dolor. Era una acusación teológica pública, una declaración amarga de que ella veía sus pérdidas no como mala suerte, sino como retribución divina, un vacío espiritual causado por las consecuencias de la decisión desesperada de su difunto esposo, de huir de la tierra del pacto. Su amargura era como un manto pesado que colgaba sobre la estación de alegría, aislándola incluso en medio de su antigua comunidad. Pero la tragedia y la amargura no pueden alimentar a 2 mujeres. Mientras Noemí se retiraba al consuelo o prisión de su duelo, Ruth, la resiliente extranjera que había cambiado a su pueblo por esta amarga realidad, actuó de inmediato de manera práctica. Ella entendía la antigua ley levítica que ordenaba a los agricultores dejar las esquinas de sus campos y el grano caído para los pobres, los forasteros y las viudas, un proceso llamado espigar. Este acto no era caridad. Era un derecho de los marginados, una red de seguridad tejida en el mismo tejido de la ley de Israel, diseñada por Dios. La humildad de Ruth era evidente. Se acercó a Noemí, no exigiendo consuelo ni provisión, sino buscando únicamente el trabajo más duro y humillante disponible. «Te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia». Su declaración aparentemente sencilla contenía un elemento crucial, aunque sutil, de profunda y silenciosa esperanza. Trascendía su situación humana, avanzaba con la creencia de que la providencia la guiaría hacia un hombre que tuviera favor. Y efectivamente toda la narrativa gira en torno a una sola cláusula asombrosa, que revela el conocimiento pleno y omnisciente del narrador. Y por casualidad, llegó a la parte del campo que pertenecía a Buz, el cual era de la familia de Elimelec. La frase «por casualidad llegó» es el nexo literario donde el elemento humano del azar se encuentra con el plano divino del destino. A los ojos humanos, Ruth simplemente vagó al azar hasta un campo cercano al pueblo. Pero el narrador omnisciente revela la verdad detrás de esa aparente casualidad. No fue una coincidencia. Fue el momento orquestado de la intervención divina. Ruth, la viuda extranjera sin derecho ni conexión, más que un linaje exiliado, había sido dirigida por la mano invisible de Dios directamente al campo de Buz. ¿Y quién era Buz? No era solo un rico propietario cuyas cosechas estaban listas para ser segadas. Era un pariente redentor Goel en hebreo. Un familiar obligado por la ley sagrada a restaurar el linaje, la tierra y la seguridad de su pariente difunto Elimelec. Todo el arco de la historia de redención dependía de este único paseo aparentemente aleatorio. Si Ruth hubiera doblado a la izquierda en vez de a la derecha, si Buz se hubiera retrasado en la ciudad del linaje del rey David, y en última instancia la línea mesiánica podrían haberse quebrado de manera irreparable. Este encuentro fue la reunión cuidadosamente preparada entre la desesperación, la necesidad de Ruth y el deber, la posición de Buz. Ruth estaba concentrada solo en el suelo recogiendo espigas de cebada una por una. No tenía la menor idea de que estaba de pie en el umbral de su destino. El escenario estaba ahora perfectamente preparado para el hombre que demostraría que el plan de Dios suele operar a través de la diligencia silenciosa de los fieles y de la íntegra generosidad de los justos. La tragedia de Moab estaba a punto de deshacerse mediante la simple y vital ley de la cosecha. El sol subía más alto iluminando la siega, pero también la enorme vulnerabilidad de Ruth trabajando sola. Entonces todo cambió. Llegó Buz. No era solo un agricultor.
Era un hombre de gran estatura, un pilar de justicia y piedad en Belén. Su sola presencia imponía respeto, pero su trato era el de una cálida protección ancestral. Notó de inmediato a la diligente extranjera, y al oír toda la historia desinteresada de su compromiso con Noemí, se conmovió profundamente. Buz no ofreció mera caridad, ofreció favor de pacto. Aseguró su seguridad absoluta en sus campos, ordenó a sus siervos que la protegieran, y de manera crucial, les mandó que dejaran deliberadamente manojos de grano valioso para ella, un acto radical, que convirtió la ley escasa del espigar en una abundancia desbordante. Cuando Ruth preguntó por qué ella, una moabita, había hallado tanta gracia, Buz respondió con el corazón de la historia. La reconoció no por su nacionalidad, sino por su fe. Que el Señor, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, recompense tu obra plenamente, declaró. La recompensa fue inmediata. Ruth regresó junto a Noemí con una cosecha sin precedentes. Al oír el nombre de Buz, la amargura de Noemí se desvaneció en un destello de reconocimiento. Ese hombre es pariente cercano nuestro, uno de nuestros redentores. El paseo aparentemente casual hacia el campo se reveló de pronto como dirección divina. Lo imposible se había vuelto probable. Su tragedia ahora tenía un camino legal y justo hacia la redención. El descubrimiento de que Buz era un pariente redentor Goel transformó de inmediato a Noemí de viuda doliente y pasiva en estratega aguda y decidida. Ella entendió que la bondad por sí sola no aseguraría el futuro de Ruth. Solo una transacción formal y legal podía lograr la redención y restaurar el linaje familiar. El concepto del Goel era multifacético, era responsable de vengar la sangre, redimir la propiedad. Y crucialmente casarse con la viuda de un pariente fallecido, matrimonio de levirato, para levantar descendencia al hombre muerto. Noemí sabía que este era su único camino de salida de la indigencia y la alienación. Noemí tomó la iniciativa trazando un plan que era a la vez atrevido y profundamente simbólico. Fue un movimiento que llevó la lealtad y el valor de Ruth hasta su límite absoluto. Instruyó a Ruth a prepararse meticulosamente, lavarse, ungirse con aceite, ponerse sus mejores vestidos y esperar hasta la noche en que Buz estuviera aventando la cebada en la era. La era era un lugar de arduo trabajo durante el día, pero de noche era donde los hombres ricos dormían cerca de su grano valioso para protegerlo, y a menudo se convertía en un lugar de privacidad y de transacciones comerciales significativas. Las instrucciones eran precisas y arriesgadas. A Ruth se le dijo que esperara hasta que Buz hubiera terminado de comer y beber y se hubiera acostado a dormir. Entonces debía deslizarse en silencio, descubrir sus pies y acostarse allí. Este acto, acostarse a los pies de un hombre, era una poderosa petición no verbal. Era una súplica humilde pero innegable de matrimonio, y más importante aún, una demanda de que él cumpliera su deber legal como Goel. La obediencia sin reservas de Ruth aquí subrayaba su absoluta confianza en Noemí. También subrayaba su compromiso con la ley judía que había abrazado. Cerca de la medianoche, Buz se sobresaltó. Sintió a alguien a sus pies y despertó. ¿Quién eres?, preguntó. Ruth respondió con absoluta claridad y profunda humildad. Soy Ruth, tu sierva. Extiende tu manto sobre tu sierva, porque tú eres pariente redentor. La petición de extender el manto, o ala, era el equivalente formal de una propuesta de matrimonio, reflejando la bendición que Buz le había dado antes encontrar refugio bajo sus alas, las alas de Dios. Ruth le estaba pidiendo a Buz que personificara en lo concreto la protección de Dios para ella. Buz, demostrando una vez más su carácter justo, se conmovió profundamente. Alabó a Ruth por su integridad, señalando que su acción actual buscara un buen hombre mayor para redimir a su familia. En lugar de ir tras hombres más jóvenes y llamativos, era un acto de lealtad aún mayor que su primer voto a Noemí. Aceptó de inmediato la petición reconociendo su virtud. Sin embargo, Buz era un hombre de ley e integridad pública. Reveló que de hecho había otro pariente más cercano que él, el primero en la fila para el deber de redención.
Buz prometió que no descansaría hasta que el asunto se resolviera legalmente. A la mañana siguiente en la puerta de la ciudad, el lugar oficial para los procedimientos legales y comerciales. Ruth fue enviada de regreso antes del amanecer, con un generoso regalo de cebada, una promesa tangible de su intención de actuar. La verdadera justicia en el mundo antiguo no se llevaba a cabo en secreto. Requería acuerdos públicos y vinculantes. El amanecer que siguió al audaz encuentro en la era encontró a Buz sin perder el tiempo. Fue de inmediato a la puerta de la ciudad, el centro legal, comercial y social de Belén, y convocó a 10 ancianos para que actuaran como testigos oficiales. Cuando el pariente redentor más cercano, anónimo, a quien la narración deliberadamente deja sin nombre simbolizando su falta de impacto duradero, pasó por allí, Buz lo llamó a una audiencia pública. Buz expuso el caso con concisión. Informó al pariente más cercano de que Noemí estaba vendiendo la parcela de tierra. Esta pertenecía a su difunto esposo, Elimelec. Según la ley, el pariente más cercano tenía el derecho y la obligación de comprar de vuelta la tierra. El pariente al principio aceptó viendo solo el beneficio financiero de adquirir la propiedad. Sin embargo, entonces Buz reveló el detalle crucial, el lazo que unía la tierra al linaje. El día que compres el campo de mano de Noemí, también adquieres a Ruth la moabita, la viuda del difunto, para perpetuar el nombre del difunto sobre su heredad. El deber de redención estaba inextricablemente ligado al deber del matrimonio del levirato. Si el pariente redimía la tierra, también debía casarse con Ruth, y cualquier hijo que naciera de ellos sería considerado heredero de Malón, el primer esposo de Ruth, atando así legalmente sus propios bienes a la continuación de la línea del hombre fallecido. Ante esta responsabilidad, el riesgo de comprometer su propia herencia, al mezclarla con la de una moabita empobrecida y potencialmente sacrificar el derecho de su propio primogénito, el pariente más cercano retrocedió. Renunció oficialmente a su derecho de redención, quitándose públicamente la sandalia y entregándosela a Buz como sello ceremonial, transfiriendo legalmente el derecho y el deber a Buz. Delante de los 10 ancianos y de todo el pueblo reunido en la puerta, Buz declaró triunfalmente sus intenciones. Anunció que ahora había adquirido legalmente todo lo que pertenecía a Elimelec y a sus 2 hijos Malón y Quilión. Y de manera crucial afirmó su compromiso de adquirir a Ruth, la moabita, la viuda de Malón, para que sea mi esposa. Era con el fin de levantar el nombre del difunto sobre su heredad. Los presentes bendijeron la unión orando para que Ruth, que venía de una nación hostil, llegara a ser como Raquel y Lea, las grandes madres de Israel. La redención estaba completa. Buz se casó con Ruth, transformándola de espigadora extranjera y desamparada en una esposa segura y respetada. El propósito último de su unión se cumplió pronto. Ruth dio a luz un hijo. Noemí, cuyo espíritu se había quebrado al salir de Judá, vacía, fue restaurada. Las mujeres de Belén se regocijaron celebrando que Dios no había dejado a Noemí sin redentor. El niño llamado Obed fue literalmente puesto en el regazo de Noemí, simbolizando físicamente la restauración de su línea y el fin de su amarga tristeza. La historia concluye con el cumplimiento supremo de la promesa divina. Obed llegó a ser el padre de Isaí, quien llegó a ser el padre del rey David. La extranjera Ruth, la moabita, cuya lealtad trascendió la cultura y el interés propio, fue tejida directamente en la línea real. Finalmente fue tejida también en la ascendencia del Mesías. Su historia permanece como un testimonio poderoso de que la entrega, el valor y la rectitud pueden superar cualquier tragedia y cumplir los destinos más gloriosos.